Hola, un episodio más de la serie de 52 temas de Rankia. Hablamos en el último capítulo, hablamos del dinero. Ahora vamos a hablar de un concepto muy rápidamente, de un concepto asociado al que no se presta demasiada atención, pero que es muy importante, que es el concepto de liquidez. Así que me he venido aquí a un río donde hay un montón de agua para hablar de liquidez. ¿Qué se entiende por liquidez? Hay un problema con este concepto y es que tiene dos acepciones diferentes, similares pero diferentes, lo cual da todavía más lugar a la confusión. Pero ahora os explicamos las diferencias y qué se entiende por liquidez en cada una de las acepciones y por qué es un concepto importante. Entonces, repasamos un poquitín. Aquí tenéis la web de Impassive Wealth, donde también publicamos y podéis suscribiros para ver nuestros posts y seguirnos, ver el fondo de inversión, si os interesa invertir, y artículos que están relacionados con lo que estamos publicando también aquí en Rankia. Entonces, para el tema de la liquidez, como decía, tiene dos acepciones. Acepción número 1. En todo lo que decíamos del intercambio del dinero, este es el Gran Bazar de Estambul, sitio precioso donde se intercambia mucho y se utiliza el dinero para intercambiar. Entonces, en el sentido comercial de mercancías y de comprar y vender, un bien económico se dice que es líquido si se puede vender en grandes cantidades sin que pierda demasiado valor. O sea, que el mercado aguanta unas cantidades elevadas de ese bien. Esos bienes, como decíamos, propiedades del dinero, almacenan bien el valor, porque aunque el mercado, aunque haya mucha oferta, los precios no se desploman. Una circunstancia importante en esta definición es que, por definición, el bien más líquido es el que se elige como dinero. Ya decíamos que normalmente los metales preciosos, hoy en día el papel moneda fiduciario o el dinero electrónico. Entonces, el oro, por ejemplo, el oro se puede vender en cantidades apreciables sin que tumbemos el precio. De hecho, por ejemplo, los bancos centrales o ciertas instituciones grandes hacen compras enormes sin que el precio se derrumbe, lo cual quiere decir que el oro sigue teniendo una buena liquidez y, por lo tanto, teniendo propiedades monetarias de dinero. Vale, bien, entonces, hay una segunda acepción que yo prefiero usar el término negociabilidad, pero como todo el mundo usa el término liquidez, pues acaba uno cayendo en lo que la gente utiliza para hacerse entender. Por ejemplo, aquí tenemos la bolsa de Nueva York. Se dice que una acción tiene liquidez si se intercambian muchas acciones y es fácil vender. Es decir, una acción de una empresa grande es fácil encontrar comprador, es fácil vender y es fácil comprar. Se negocia mucho, por eso yo prefiero usar negociabilidad. Es decir, bienes que se pueden vender rápido, que se pueden liquidar rápido, convertir en dinero, que como decimos es, digamos, o debería ser al menos el bien más líquido. Entonces, una empresa exótica pequeñita que capitaliza unos millones de dólares en la bolsa de Taiwán, pues tiene una liquidez baja. Incluso las empresas no cotizadas tienen una liquidez bajísima porque solo puedes comprar participaciones si uno de los propietarios de uno a uno te la vende. No hay un mercado organizado en el que se compran y venden esos títulos, esas acciones. Por eso las bolsas de valores son unas entidades tan importantes que generan tantísimo valor. Conectado con los capítulos anteriores que hemos hecho de esta serie, los mercados de valores facilitan el intercambio, facilitan que las
personas puedan comprar y vender títulos de empresas. Entonces, eso es importante y fundamental, porque tener una participación en una empresa que se puede liquidar en cualquier momento, eso es una ventaja terrible. Incluso a veces hay empresas que tienen varias clases de acciones. Se me viene a la cabeza BMW, que tiene acciones A y acciones B, o Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, tiene acciones A y acciones B. Bueno, aparte que la acción A anda por $200.000 o en fin, bastante, y la acción B es mucho más asequible y hay que comprar unidades completas. Pero suele haber una clase que es mucho más líquida, que se negocia más que la otra. Y entonces, en el caso de BMW, por ejemplo, las acciones, las ordinarias, son más caras que las preferentes, a pesar de que son equivalentes, menos que no tienes derecho a voto. A la hora de, como título de propiedad, son prácticamente equivalentes, pero se dice que la diferencia en precio es una prima por liquidez, por negociabilidad. Bien, hay otros activos que con esta segunda definición son menos líquidos. Por ejemplo, la vivienda. Nos gusta mucho en España y aquí en Inglaterra, donde yo vivo también, nos gusta mucho invertir en vivienda. La vivienda, uno de los inconvenientes que tiene es que no es demasiado líquida, o se tarda en vender una casa y en comprar también. Entonces, bueno, en una urgencia que quiero liquidar rápidamente y vender, pues no es fácil, se tarda. Mientras que unas acciones, por el mismo valor, de empresas grandes, se liquidan en el día. La liquidez tiene luego una importancia enorme. Hay una teoría de la liquidez controvertida, hay partidarios, para explicar las crisis económicas. La crisis de 2008, el famoso credit crunch, cuando los bancos empezaron a desconfiar unos de otros, había falta de liquidez en el sentido de que los bancos no se prestaban fondos, dinero, lo más líquido que hay, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué sucede? Que no había apenas préstamos a corto plazo. Entonces, al no haber dinero al préstamo, cuando vence un préstamo no se puede renovar. Gente que había comprado acciones a crédito, si le piden poner más colateral y no puede conseguir crédito otra vez, tiene que forzosamente liquidar esas acciones. Es decir, cuando hay una crisis de liquidez, muchos agentes económicos se ven obligados a vender activos. Y entonces la bolsa, por ejemplo, baja mucho porque si yo voy al banco a que me dé más dinero, pero no me lo da, me veo obligado a vender unas acciones que tengo y entonces esas acciones van bajando de precio, así es como suceden también las crisis bursátiles. Entonces, cuando hay problemas de liquidez, el que realmente tiene liquidez, el que realmente tiene dinerito, es el que manda y puede comprar las acciones muy baratas. Y eso es más o menos cómo usamos lo que nosotros llamamos liquidez en Impassive Wealth. El método consiste en justamente gestionar la liquidez, intentar poseer dinero e ir comprando acciones muy baratas en las bajadas y en las crisis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, concepto importante, concepto para irlo siguiendo en la prensa económica, ciclos económicos, expansión del crédito, contracción del crédito, mucha liquidez, poca liquidez, ventas forzadas, activos más caros, más baratos. Es decir, es un concepto importante. Y a la hora de invertir, el saber que puedes liquidar más rápido tus activos, pues es una ventaja. No hay que tener todo en activos liquidables, pero puede ser una enorme ventaja. Puede ser una desventaja también. Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Voy a publicar un par de trabajos en el website de Impassive Wealth justamente sobre la vivienda, porque es algo que merece atención al ser uno de los activos favoritos en muchos países. La verdad. Venga, un saludo, seguid la serie, que hasta 52 temas nos queda. Este de la liquidez es el sexto. O sea que, y bueno, aquí tengo algunos temas más que los voy cambiando, los voy ajustando. De hecho, el de la liquidez estaba más abajo, lo he subido un poquito porque está muy relacionado con el dinero. Y nada, seguidnos y hasta pronto. Venga.
Un saludo.